Soto Guevara Gut, en el tiempo la diputada Natalia Díaz Quintana, hasta por 5 minutos. Diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, diputada presidenta. Señorías, el día de ayer distribuí un comunicado de prensa relacionado con la decisión del Poder Ejecutivo de comprar un oficentro en la zona de Turnón en la suma de casi 121 millones de dólares. Estamos hablando de 121 millones de dólares, más o menos unos 65.000 millones de colones. No son 4 pesos. Y la decisión me pareció muy parecida a la de Luis Gerardo Villanueva, siendo presidente del Congreso. En su ruta hacia Cartago, seguramente pasó a Casa Presidencial a saludar un rato, se desvió por circunvalación, se bajó de circunvalación para tomar hacia Casa Presidencial y ve un edificio en esa esquina y dice: este es el edificio de la Asamblea Legislativa. Y entonces empezó a hacer las gestiones para comprar el edificio o alquilar todo el edificio para trasladar a la Asamblea Legislativa para allá. Una ocurrencia como esa fue frenada inmediatamente por la prensa, por otros colegas diputados de esa época, y terminó en una anécdota como la que estoy compartiendo con ustedes hoy. Bueno, cuando uno ve la decisión del ministro de Hacienda de ir a hacer una inversión de 121 millones de dólares, uno de inmediato piensa en muchas cosas. Una ¿es ese el mejor uso de los fondos públicos? ¿Habrá otras inversiones de mayor impacto? Ahora, por ejemplo, conversaba con el diputado Fran Camacho y le preguntaba yo cuánto cuesta aproximadamente ese túnel de un poco más de 2 kilómetros para conectar Florencio del Castillo con circunvalación. Y me dicen que a mano alzada eso anda en aproximadamente unos 200 millones de dólares el túnel, y luego terminar la otra parte, la capa de rodamiento, accesos, etcétera, se pueden ir otros 100 millones de dólares. Estamos hablando de unos 300 millones de dólares para una inversión que tiene un impacto social extraordinario para mejorar la calidad de la vida de la gente de la zona de Cartago y también de la gente de Zapote, la gente de Curridabat, etcétera. Y uno se pone a pensar en si esos 121 millones de dólares para comprar esos edificios es una buena decisión en un entorno de recursos limitados. Se pregunta uno, ¿hubo licitación o no hubo licitación? Y eso es algo que vamos a tener que dilucidar en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. He presentado una moción que vamos a conocer el día jueves con el propósito de llevar a la comisión nuestra a don Helio Fallas, a la Contralora General de la República y a don Carlos Zegnini también, para que nos expliquen sobre la ciudad gobierno que están pensando construir en la zona allá de Plaza Víquez. Todo esto porque se ha manejado con una gran celeridad, aparentemente obviando los procedimientos de contratación administrativa, básicamente con el argumento que es un bien único. Imagínense, un bien único, el tobogán, un bien único, y como bien único no hay licitación, y entonces vamos y lo compramos. 20.000 metros cuadrados de parqueos. Vayan y hablen con cualquier desarrollador inmobiliario. Aquí tenemos uno, don Humberto Vargas, que nos podrá decir cómo andan las tarifas para un edificio con esas características. Se habla de que son más o menos $600 el metro cuadrado. 20.000 metros cuadrados, estamos hablando 12 millones de dólares el edificio de parqueos. El resto, que son como 50.000 metros cuadrados de un edificio terminado y con acabados en el mercado, cuesta no más de $2.500. Aquí hay varios desarrolladores inmobiliarios y efectivamente don Humberto Vargas nos puede ilustrar sobre el tema. Eso no pasa en ese caso de una suma muy reducida en relación a lo que se está pretendiendo pagar por ese edificio. Estamos hablando, señorías, de 30.000 metros cuadrados de edificio de oficinas a 2.500 dólares el metro. Saldrían un poco más de 50 millones de dólares más los 12 millones de dólares del parqueo. Estamos hablando de unos 80 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda está dispuesto a pagar 121 millones de dólares, sin tomar en cuenta
sin tomar en cuenta las sanciones por la rescisión anticipada de los contratos de alquiler, sin tomar en cuenta el mantenimiento que tiene que darle a esos edificios. Solo el mantenimiento de ese edificio asciende a más o menos unos $100,000 mensuales, que sumados, multiplicado por 12 es $1,200,000 anuales, multiplicado por 10 son $12 millones que decía él que se iba a economizar haciendo esa inversión. Señorías, llamo la atención de este primer poder de la República para que le mandemos una señal clara al Poder Ejecutivo de suspender la compra de ese edificio hasta tanto no pasen por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público a dar explicaciones el ministro de Hacienda, la Contralora y luego don Carlos Zegnini también para que nos hable sobre la ciudad gobierno, donde también hay mucha tela que cortar. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra la diputada, hasta por 5 minutos, la diputada